Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de controversias en Jaque Mate. Si te interesan las teorías de conspiración, vas a disfrutar muchísimo este video. Hace poco, Hollywood estrenó la película llamada Moonfall. Esta superproducción fue realizada con un presupuesto de más de $150 millones y muy seguramente nos trae varios mensajes escondidos de la élite. Hoy vamos a desmenuzar y averiguar algunos de estos mensajes. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, este es el momento oportuno para que te suscribas. Yo hago videos de muchos y variados temas en español, con un enfoque dedicado a la comunidad latina en Estados Unidos. Mi nombre es Pedro, y esto es Jaque Mate. It's on airplane mode. Let me get the lander ready. Okay. I see the bad moon rising. I see trouble on the way. La luna es uno de los grandes misterios que siempre ha cuestionado la humanidad, y esta película cuenta la mayor historia conspiranoica acerca de nuestro bello satélite. La película está enfocada en astronautas y dos tipos de inteligencia artificial, una buena y otra mala. Pero eso es solo un principio para explicarnos que en realidad la luna es un satélite artificial y hueco. Esta es una vieja teoría que defienden la mayoría de estudiosos de la conspiración y algún otro tierraplanista que hay por allá. Esta hipótesis de que la luna es hueca fue planteada de manera muy seria por dos científicos rusos, Michael Basin y Alexander Shcherbakov, en 1970. El estudio se llama The Hollow Moon, la luna hueca. Este estudio sugiere que la luna, además de hueca, es producto de una civilización alienígena. Ellos se basaron en datos obtenidos de sismógrafos colocados en la luna entre 1969 y 1977 por las misiones Apolo de la NASA. Los sismógrafos detallaron que al iniciarse un terremoto en la luna, esta tintineaba como una campana durante bastante tiempo. O sea, cuando un objeto o meteorito pequeño llegaba a estrellarse en el satélite, se producían vibraciones como si fuera un eco durante bastante tiempo, inclusive varias horas, y esto solo podía suceder si la luna efectivamente fuera hueca. Por la misma época, Ken Johnston, el supervisor de las misiones Apolo de la luna, aseguró en su libro Ken's Moon que no solo la luna sonaba como una campana, sino que todo el satélite se tambaleaba de una forma tan precisa que daba la sensación de que hubiera unos gigantescos amortiguadores hidráulicos en su interior. Simultáneamente con esta afirmación de Ken, los científicos rusos dieron una explicación de por qué creían que la luna era una enorme nave espacial alienígena. Inclusive, pocos años después, otra superproducción, la película Star Wars, nos mostró la Estrella de la Muerte. Una nave espacial gigantesca y muy similar a nuestra luna, pero con una connotación muy negativa. En Moonfall, la luna no sería una estrella de la muerte, sino una superestructura con la capacidad de viajar por el espacio y con la habilidad de crear y sustentar mundos. En este punto creo que es muy oportuno comentar que la luna tiene características muy diferentes a los demás satélites que se conocen en el sistema solar. Por ejemplo, tiene un tipo de órbita muy diferente al de las lunas de otros planetas. La luna no describe una circunferencia alrededor de la Tierra, sino una elipse. También la luna siempre da la misma cara hacia la Tierra, no da vueltas sobre su propio eje, cosa que es muy extraña. La relación de su tamaño y la distancia al Sol y muchos otros factores que parecen demasiadas coincidencias los aprovechan en la película. En la película dan una explicación del origen de la vida en la Tierra, suponiendo que es gracias a este mismo satélite. La película, como ven, se basa en los resultados de las misiones Apolo. Pero ¿qué tan seguros podemos estar de que el hombre verdaderamente llegó a la luna?
La historia de que a finales de los años 60 se pisó por primera vez la luna, viajando prácticamente en una lata, sin computadoras, y que de ahí mismo se habló en directo con el presidente Nixon, sin delay, sin retrasos, y transmitiendo simultáneamente en segundos para todo el mundo, y encima de todo ello que hayan podido regresar a la Tierra, es por lo menos bastante raro, y más aún que nunca se volvió a intentar ir a la luna. Todos estos detalles que te acabo de comentar son muy obvios, pero nadie se pone a pensar en ellos. Dicen por ahí que hay cientos de evidencias de que el viaje a la luna nunca se hizo. El famoso director de cine Stanley Kubrick, quien filmó 2001 Odisea en el espacio, confesó en una entrevista pocos días antes de su muerte que cometió un fraude contra la humanidad y que él fue el que se encargó de hacer la producción de la llegada del hombre a la luna. En fin, lo único que podemos estar seguros es de que en el cielo hay una luna, la vemos todas las noches. Si la distancia, el tamaño, el peso, etc., todo es lo que dicen que es, no lo podemos saber. La verdad es que todo lo que sabemos es lo que en las escuelas y las autoridades nos han dicho desde pequeños. Y las autoridades que hemos tenido en todo el mundo nos dicen siempre lo que quieren que creamos, pensando siempre para su propio beneficio y que puedan seguir manteniendo el poder. Toda esta información que te comparto es para que te cuestiones todo lo que crees saber, para que te preguntes por qué debemos estar tan seguros de que las cosas son así. La mayoría de las cosas las aceptamos porque sí, porque así nos enseñaron desde pequeños. Esto de cuestionar nos puede abrir la puerta a una percepción distinta de la realidad. Y puede que descubramos cosas mejores y más interesantes. Hasta que eso no suceda, yo seguiré aquí, yo seguiré presentándote percepciones o puntos de vista distintos de todas las cosas que vivimos a diario. Me gustaría preguntarte tú qué crees de todo esto. A lo mejor tú sabes alguna otra cosa que me puede ayudar a saber algo que yo no sé. Quiero conocer detalles que a lo mejor algunos se nos pasan desapercibidos. Moonfall es una película que fue hecha para contarnos esto, porque no tiene otra cosa fuera de una trama clásica de ciencia ficción. La hicieron para contarnos que la luna es un satélite artificial. Si eso es verdad o es mentira, lo descubriremos con el tiempo. No te olvides suscribirte. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.